Apple Podcasts, en Amazon Music y en TuneIn. Recordemos que 360 Podcast es el primer hub de podcast salvadoreños. Ingrese a www.360podcast.sv o los encuentra en sus redes sociales, que son ¿cuáles, Diana Verónica? En Instagram y en Facebook, @360podcast.sv, en Twitter, @360podcast_sv. La entrevista se sube a partir de hoy todos los días, Tony, y hay que darle a la campanita para que recibas la notificación cuando la entrevista ya esté arriba. Así es. Bienvenido, Ricardo Castellón, historiador, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quien ha estado no solamente estudiando, sino que también trabajando en la ciudad de Colonia, en Alemania. En la ciudad de Colonia. Así es la cosa, Ricardo. En la ciudad de Colonia. Aclara eso porque ya andaban buscando. Sí, no en la Colonia. No en la Colonia Alemania. La Colonia Alemania. Así dijeron la otra vez. ¿Y qué hay? Pero no ustedes. Mira, y hay Colonia Alemania. ¿O la vas a crear o qué onda? Hay agua de Colonia. No, vea, no. La Colonia Alemania. Y hoy tenemos. Se ha quedado Jimmy. Sí, Jimmy Monroy. Aparte, Ricardo sabe que le tengo mucho cariño y respeto y de verdad admiro mucho el trabajo que hace y me encantan las charlas. Yo Ricardo, honrado también. así como con don Herbert y con Herbert y con don Pedro, la verdad. Herbert Equicia. Y Pedro Escalante Arce. Mira, sí, por eso es que teníamos la sección, ¿verdad? Poniendo de moda la Sí, la historia, historia, ¿verdad? sí. Disfrutándolo, pero como este muchacho no fue para Alemania, entonces, pero mira, de verdad que nos honra mucho, Ricardo, cuando escuchamos que estabas aquí. No, voy a llegar, dijo, voy a llegar porque aquí ando en El Salvador y nosotros, wow. Gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con toda la audiencia de Diana Verónica y todo. Muchas gracias a ustedes. Yo no quiero que avance más este asunto sin desearles felicidades por el Día del Locutor. Gracias. Gracias. Coincide con el Día de Todos los Santos. Sí, pues sí. Qué coincidencia extraña. ¿Eh? Qué raro eso. Coincidencias extrañas de la historia. Hey, Ricardo, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde Con empezamos? El significado de la muerte para... Y si tiene que ver algo el preámbulo del Día de los Santos. A mí lo primero que me llama la atención y es a lo que les invito que comencemos es, son quizás tres consideraciones relacionadas con la muerte que nos pueden trazar más o menos el contexto de por dónde dirigirnos. La primera es que para la humanidad el tema de la muerte es un tema verdaderamente interesante y ha estado siempre presente ahí. Es el tema de qué va a suceder después de la vida, qué sucede después de ese paso de la vida, ¿verdad? Que es un paso inevitable. Y es interesante cómo el tema de la muerte así se presenta como un tema recurrente tanto a partir de la Divina Comedia como en el Popol Vuh, es decir, ha existido en todas las culturas y en todas las sociedades. Es el primero. El segundo es como la muerte también es el reflejo de una dualidad. Es lo blanco y lo negro, es la vida y la muerte, es lo bueno y lo malo, ¿verdad? Que está presente también en toda la historia humana. Y el tercero es donde ya acontece una especie de, ya como que el camino como que se separa en dos, y es la connotación que ha permanecido sobre la muerte en las culturas europeas, occidentales, y la muerte como en el contexto de la cosmovisión maya, azteca, inca y las otras culturas afines, ¿verdad? Donde la muerte era una integración de un proceso natural, ¿verdad? Y entonces la muerte... La gran niveladora también, ¿verdad? Pues sí, más o menos, ¿verdad? Es como un proceso inevitable y es por lo tanto un proceso que tiene una sinergia con la vida, ¿verdad? No es un proceso que tiene que traducirse como un momento que nos cause terror, sino como un proceso natural, un proceso que tenía mucho sentido en la lógica de la cosmovisión ancestral en que existía una relación de la muerte, una visión de la muerte como una prolongación de la vida. Y ahí es donde las cosas cambian, ¿verdad? O sea, la muerte como parte de la vida. Ya sabemos que nos vamos a morir. Así como nacemos, nos vamos a morir. Lo que pasa es que yo creo que no pensamos mucho en que nos vamos a morir, ¿verdad? Tal vez lo que sí asusta es que no sabemos la forma en cómo vamos a morir. Si va a ser doloroso, si no vamos a sentir nada, si va a ser un solo trancazo, si vamos a... si te vas a ahogar, si te vas a quemar, si te vas... O sea, ese proceso eso es lo que genera... Aflicción. Pues yo no sé. Mucho miedo. Porque ya muerto, pues ya.
Ahora, Sí, lo que pero- pasa también que no sabemos hasta el momento, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando te morís? O sea, tú lo acabas de decir, se ha visto siempre como como parte de un proceso, ¿verdad? Y algunas culturas habrán desarrollado, no sé, en qué medida esa habilidad de verlo como parte de ese proceso. Pero ¿qué significa que te murás? O sea, ¿qué pasa con tu ser? ¿Qué Sí, onda ¿para, allá? ¿para ¿verdad? dónde se Que, va? dicen, miren, es que el espíritu trasciende. Pero, Entonces, ¿dónde? ¿y qué onda? Ah, O sea, por eso, ¿qué onda nadie allá? Ya no es sabe. qué onda aquí, ¿Cómo? sino qué onda allá. ¿Qué onda allá? ¿Qué Ajá. pasa? Sí, ¿Cómo lo han interpretado las culturas? en vista de que nos hemos puesto filosóficos, yo creo que es el tema permanente de cómo algo tan extraordinario como la vida se puede ir a un hoyo y ser enterrado, ¿no? Es decir, es efectivamente un tema filosófico, es un tema que amerita mucha reflexión y que obviamente ha tenido muchas respuestas desde diversas culturas. Yo nada más quisiera comentar a propósito de cómo nos morimos, la creencia que existía, por ejemplo, entre los pueblos mexicas del Mictán, es decir, de ese lugar a donde van los muertos, y de distintas categorías de Mictán, dependiendo de la forma de muerte que tuvieras o de quién fueras a la hora de morirte. Hay incluso un lugar destinado para los animales, por ejemplo. Es decir, yo creo que la forma en que construimos nuestras nociones de la muerte tienen que ver definitivamente con razones culturales, y que eso marca precisamente la visión, la visión que se tiene de la muerte. Ahora, a mí me interesaba, por ejemplo, que comenzáramos con esa visión general de la apreciación de la muerte, porque de la visión cristiana es que se desprende la idea de que es necesario que el alma llegue al cielo, por ejemplo, y que la aspiración sea ser bendecido y encontrarse a la diestra del Altísimo, nada más por referir parafraseando algunas de las frases conocidas de la tradición cristiana. Sin embargo, en las tradiciones mesoamericanas, en las tradiciones previas a la llegada española, a la conquista española, la visión de la muerte era, pues eso, más una especie de trascendencia de la vida. Y lo que quería comentarles es que tenía mucho sentido. Es decir, el tema del balance con la naturaleza es un tema inherente a las culturas mesoamericanas y es un tema que ahora está cobrando mucho, digamos que se está volviendo muy cool en las culturas occidentales. Yo creo que lo conversamos la otra vez, a partir de prácticas como el veganismo o como... Bueno, es el Día Mundial del Veganismo hoy. Así también. Hoy 1 de noviembre, exacto. ¿Verdad? Pero me estoy queriendo referir a esa especie de relación equilibrada con la naturaleza que sí prevalecía en las culturas mesoamericanas y que no necesariamente estaba presente en las culturas occidentales al momento de la conquista española. La relación con la tierra, la relación con el entorno natural, el cuidado de los recursos, porque son los recursos que al final son los que dan la vida, ¿verdad? Y sin embargo, también creo que es meritorio rescatar que en las culturas occidentales se existe el tema ese de en polvo eres y en polvo te convertirás. Hay una relación con la naturaleza que posiblemente con el tiempo se fue perdiendo y se fue transformando en esa especie de pavor por la muerte, que no existía necesariamente en las culturas mesoamericanas. Lo que tenemos es una lástima que en el caso de El Salvador tengamos muy poca referencia sobre el tema de la muerte y el trato que se daba a la muerte, porque tenemos muy poca evidencia histórica. Lo que tenemos son algunas referencias que nos remiten a pues, la gran cultura cercana que tenemos, que es la cultura mexicana, lo mexicano, lo azteca, lo mexica. Y algunas otras referencias que aparecen, por ejemplo, en un documento interesante del siglo XVI que se llama, ahorita se los comento, es la Carta de Relación del oidor Diego García de Palacio. Fíjense que ahí, por ejemplo, y si me permiten leer, adelante, dice, los ritos de sus difuntos, y esta es una relación de entre 1573 y 1580. Dice, los ritos de sus difuntos era que si fallecía el cacique o algún capitán o señor o hijo o mujer de estos, los lloraba todo el pueblo 4 días y 4 noches. Es una lástima que la referencia del cronista no tenga que ver con la gente común,
Podemos hablar de la gente común también, porque lo usual, aquello de que el pobre indio moría envuelto en un petate o de morir envuelto en un petate viene desde entonces, ¿verdad? Yo me he encontrado en actas de defunción gente que enrollada en un petate, ¿verdad? Pues podemos hablar luego de eso. No existía el tema de la caja todavía. Como no, pero incluso fue uno de los desafíos de los padres en las parroquias, porque lo usual era que la gente se enrollara en el petate o en una colcha. De ahí aquella frase de asustar con el petate del muerto. Por ejemplo, entre otras cosas. Lo que aparece, por ejemplo, lo que aparece para el caso referido en las actas de defunción que he estado leyendo es, al margen del acta dice, de limosna o de fábrica. Es si la caja fue hecha con fondos de limosna o si la caja fue hecha, si se pagó por la caja. Porque el tema de luchar porque la gente se enterrara en caja era también uno de los desafíos de la cristianización. La tradición era tan arraigada y los recursos solían ser tan pocos que resultaba más viable enrollar al muerto en un petate. Echarlo al hoyo. Era lo usual. Un petate grande. ¿Verdad? Así que, pero nada más continuemos entonces tipo purito. Sí, como un purito, ¿verdad? Como un cigarro chuña. Ajá. Todos se enterraban en sus propias casas, asentados y vestidos con todos sus bienes, y aquellas 4 noches y días su llorar era como a manera de mitote, como una fiesta. Captaban sus hazañas y linajes. Si era cacique, luego otro día el papa, es decir, el sacerdote, y todos los demás del pueblo tomaban por señor al hijo o hija, si los tenía, y si no, al hermano pariente más cercano, y la elección de éste se hacían grandes fiestas y bailes, etc. El otro tema con esto, digamos que se trataba de la gente noble, ¿verdad? Los pudientes. Los pudientes de la época, entre los nativos indígenas. Pero lo usual y lo que uno puede comprobar con los documentos es tanto esta práctica del envuelto en el petate o de la insistencia de los curas párrocos porque la gente se enterrara en una caja, o las quejas, esto es recurrente en los documentos, sobre el tipo de ceremonias que acompañaban a la muerte, que originalmente comprendían comida, bebida y música. Y entonces ahí es donde ya resultaba una cosa verdaderamente inusual para los pobres padres, ¿verdad? Pues asustados, es una cosa demoníaca, ¿verdad? Cómo enterrar un muerto en fiesta. De esa forma, con fiestas, y en la tradición cristiana lo usual era el luto, el luto, la tristeza. No hablar fuerte, llorar. Exacto. Ajá. En cambio aquí se encontraron con una celebración de pase, pues los que quedaban vivos, decías tú, hablaban de las hazañas, de lo que había. Por ejemplo. Lo que llamamos hoy velorio era para recordar a la persona que se había ido, ¿verdad? Pero recordar todas sus características positivas, por decirte algo, durante esos 4 días. Por ejemplo, sí, exacto. Era más una relación de, en mi opinión se concebía el dolor como una forma, como una manifestación de la ausencia. Me parece que eso es humanamente explicable, pero en esta concepción era igualmente válida la posibilidad de que la persona, de que lo que sugería la pérdida no era tan solo dolor. Era también un momento para reflexionar sobre las hazañas, pero además sobre las cosas que en vida resultaban satisfactorias, motivo de celebración entre los vivos, y que además, ¿por qué no pensar que podían acompañar a esa persona al más allá, ¿verdad? Y que eventualmente podían regresar con esa persona. Ese es otro tema interesante. Y antes de la conquista y del cristianismo, existía, digamos, para nuestros antepasados, esa concepción de premio y castigo, de cielo e infierno. O si hacían fiesta era porque te ibas a un lugar mejor. Sí, yo creería que las nociones estas, Tony, del bien y el mal tienen un importante arraigo también entre las culturas occidentales previas a la conquista. Este maniqueísmo, como se le llama, lo bueno y lo malo. Aquí hay fronteras que no terminan de estar trazadas entre las culturas mesoamericanas. Creo que sí existía la noción, por ejemplo, de daño y castigo. Existía, por ejemplo, formas de penalizar al delincuente, al ladrón, también de castigar
al adúltero, de castigar a los niños untándoles chile, por ejemplo, ¿verdad? Existían esas ideas, pero no existía en mi opinión, no existía esa visión tan tenebrosa respecto de la muerte. Eso que implicara necesariamente la pérdida eterna de la persona. Y creo que de ahí es de donde parte la idea esta de rememorar a los muertos con esa suerte de encuentro el día de la celebración. No estamos hablando todavía de músicas, no estamos hablando todavía de comidas, pero si se trataba de celebraciones como las que hemos escuchado aquí y de las que estamos hablando, pues no sería extraño que ahí encontremos los orígenes de celebraciones como el Día de los Santos o el Día de los muertos, como la celebramos en la actualidad. Ahora, eran situaciones mucho más frecuentes, entendería yo, que hoy en día. Pues sí, porque no estaba el avance de la medicina, las vacunas que evitaban un montón de muertes. O sea, las muertes eran mucho más constantes. Sí, ese es otro fenómeno interesante. Yo en los documentos he podido advertir que edades medias de fallecimiento rondaban los 40 años. Es decir, yo ya podría ser ya finado. Ya, ¿verdad? Nosotros tres ya estuviéramos más que sí, finados. Entonces, yo ya casi. Entonces eso es triste, pero bueno, era lo usual. A lo que voy es que efectivamente había muchas muertes. Y ojo, además, y era lo que no terminé de decir en la intervención anterior, habían muchos niños muertos. Y otra de las, y si ya de entrada asustaba para los cristianos de la época, sobre todo para los sacerdotes de la época, el que se celebrara con comida, bebida y música, una muerte, ya no se diga el caso de los niños. Creo que sí es importante decir que estas prácticas en el interior del país todavía de alguna manera se celebran. Yo recuerdo una celebración, hace ya algunos años, pero recuerdo una celebración con música, comida y bebida para un niño muerto, ¿verdad? Y la explicación era que el niño era un angelito, ¿verdad? Que en su camino al cielo iba a engrosar la corte celestial, ¿verdad? Es decir, un motivo de regocijo, no necesariamente. Pero bueno, la mamá estaba llorando, pero digamos que esa era una forma de consuelo, que en el contexto de lo que decís, Tony, también es válido. Es decir, la muerte, la vida en el más allá como una suerte de consuelo, que también es válido para los seres humanos, ¿verdad? O sea, tener la expectativa de que hay algo más después de la muerte te da consuelo. Por supuesto, por supuesto. Ahora, sí es importante hacer ver aquí lo fuerte, el arraigo de lo cristiano, ¿verdad? El arraigo de la aprobación de la tradición cristiana en la ceremonia religiosa. Si bien, por ejemplo, había una inclinación a que la celebración fuera distinta a la del rigoroso duelo, también se advierte, por ejemplo, en las actas de defunciones, una gran cantidad de niños bautizados muertos o antes de morir, o procurando bautizarlos antes de que murieran. Porque en la visión cristiana, el niño que se iba al cielo sin ser bautizado, se iba al purgatorio, era un alma condenada, ¿verdad? Eso es una creencia. Sí, ahora, creo que definitivamente no podemos negar que el tema de celebrar la muerte de una manera particular, con bebida, con comida y con algo que más parece jolgorio que necesariamente duelo total y sufrimiento y dolor, uno lo puede apreciar en las velas del interior, sobre todo del interior del país. Esto, por ejemplo, cultivó mucho la tradición oral en El Salvador. Este tema de las pasadas, los cuentos, las leyendas. ¿Qué es las pasadas? Ya vamos a hablar un poquito más de eso si quieren. Tuvieron como principal escenario las velas, ¿verdad? O los encuentros para las chiviadas de naipe, o consumir mucha bebida alcohólica. La gente usualmente era normal, hasta hace algunos años y posiblemente todavía en la actualidad, era normal que después de la vela hubiera un montón de gente ya borracha, ¿verdad? Porque había tomado mucho toda la noche. Dice que hay algunos que sacan al muerto del cajón y se meten en ellos. Ay, que ahora se están viendo, ¿verdad? Juegan con delero. Sí, no, ahora se está poniendo de moda el tema de bailar con la caja del muerto, después de haber visto en Twitter esto de estos muchachos que bailaban. He visto videos de New Orleans, así que hacen ahí como un desfile cuando van
Y ahora ya hay servicios que ofrecen, funerarios que ofrecen ese tipo Es bien de... curioso, fíjense, porque lo que pasa, y es que eso es lo que aterrorizaba. Los negritos del que ataúd. van bailando Sí, con el eso es lo ataúd, que ¿ah? aterrorizaba mucho a los sacerdotes en la época colonial, pues y todavía asusta un poco si quieren, que también es un tema, viene de la tradición africana, ¿verdad? La visión de la muerte es un tema que igualmente habría que trabajar en El Salvador, pero la visión de la muerte de lo africano, que tuvo mucha presencia en El Salvador, a lo mejor no una considerable presencia, pues sí la hubo. Ahí el experto es Herbert Erquicia. Para preguntarle de lo africano. Sí, de la influencia Sí, Afrodescendiente. Sí, la sí, afrodescendencia. de lo afro. No sé ¿Qué cómo se dirá. ¿Qué eran las pasadas? Las pasadas. Bueno, son historias usualmente inventadas, improvisadas, algunas nada más repetidas. Hay pasadas y pasadas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, recuerdo particularmente una de uno que decía, y lo interesante de las pasadas es que usualmente el que cuenta la pasada es el que escenifica, es el protagonista de la pasada. Yo recuerdo a mí uno, me pasó. Sí, no, yo recuerdo a uno que decía que él en una ocasión lo habían llamado para pintar el ataúd de un fallecido y entonces lo había decorado con avioncitos de taca. Ya hice el anuncio. Sí, está bien, Con está bien. avioncitos puestos por toda la parte de adentro de la caja para que el muerto cuando ya lo enterraran sintiera que fuera volando en un avión y decía, y yo lo hice, inventos. Historias, entonces. Mucha tradición popular ha sido transmitida a partir del... Hay comentarios. Aquí hay un montón de comentarios. Vamos a escuchar el número 7460. Hola, buenos días. En mi opinión, yo creo que uno es galán, que ya se va para la otra vida, pero lo importante, o sea, lo que preocupa a veces es cómo quedan las personas que uno deja, pues. Bueno, sí. Ajá. Un buen libro para entender esto, la muerte y qué pasa, es Corpus Hermeticum, libro complejo e interesante. No sé si te suena, Ricardo. No me suena. Corpus Hermeticum, no. Bueno, Se ha Germán escrito Hernández. mucho sobre la muerte. Los chistes de velorio, dice aquí Germán Hernández. Pues Eso, sí. los chistes de velorio. Y don Raúl Alfaro él es el presidente de ASTIC, de los transportistas. Vamos a ver si tiene que ver con el tema o a ver qué dice. Diana, muy buenos días. Quería preguntarle a su invitado qué opinión merece para él el tema sobre la reencarnación. Pregúntele porque es un tema que a mí sí me interesa. Vale. Gracias, don Raúl. Bueno, desde el punto de vista de como historiador, ¿verdad? Pues sí, porque pero no sé si Sí, pero Si le entras. más que desde el punto de vista historiador, Tony, cómo estaba inserto en nuestra tradición prehispánica y en la tradición cristiana. En ninguno de los dos casos aparece la reencarnación. En cualquier caso aparece la reencarnación vinculada con lo mitológico, ¿verdad? Pero no para las personas normales. O digamos, ideas asociadas pero con la allá reencarnación. en Sudamérica hablan con los pajaritos y todo eso, supuestamente reencarnaron Y también. creo que lo que sí habían eran ideas asociadas con la reencarnación. Está, por ejemplo, miren, la más conocida es, por ejemplo, el regreso de Quetzalcóatl, por ejemplo. ¿Verdad? Que fue confundida en su momento o que propició en su momento incluso la conquista española, ¿verdad? Porque así es como eso se supone que encarnaban los conquistadores blancos y de ojos verdes. Digamos que sí hay ideas asociadas al principio de la encarnación, pero no como tal, no como en las culturas orientales, En ¿verdad? donde sí es parte de su cultura. Sí, o sea, sí. nosotros en realidad, bueno, en la cultura antes de la conquista y luego católica, con la conquista, no existe ese tema. No existe. Y para Porque la... te vas al cielo o al infierno, Sí, de por acuerdo a los supuesto. católicos. Sí. Y antes te ibas para algún lugar mejor. En cualquier caso, sí. En cualquier caso. Sí, es decir, Ajá. ya en el caso de la cristiandad, el tema de la reencarnación, pues no está fuera de lugar, no tiene cabida. Aunque en la Biblia se habla que Juan Bautista es la reencarnación del profeta Elías, dice Germán Hernández. Bueno, en algún momento se comenta, eso es cierto. Digamos que también existen ideas asociadas, pero la reencarnación como tal no es algo que esté vinculado, que sea parte necesariamente de los principios cristianos. Yo no sé si fue contigo, Ricardo, pero yo me acuerdo que en alguna conversación hablamos que en los velorios se repartía comida y bebida porque mucha gente venía de lejos a acompañar a la familia cuando se había muerto alguien, entonces había que darle de comer y de beber, pues sí, porque venía un largo trayecto, de repente tenía que hacer otro trayecto largo,
Sí. E incluso de amanecer ahí, pues sí, Que la porque gente se venían de quedaba, fuera. la gente regularmente se quedaban toda la noche. Güey. Era eso, Ajá. y era además un perfecto motivo para hacer una reunión social, ¿verdad? Ajá. Es que además los escenarios eran relativamente Era la pocos. justificación. Era la justificación. Es como las mismas celebraciones estas de las que estamos hablando. Miren, si usualmente en El Salvador y en América Latina, en Centroamérica, América Latina, las fechas que ameritan mayor celebración son, más que la fecha en sí, son las, ¿cómo se llama? Son las noches previas, ¿verdad? O el día previo a la celebración, Hoy. ¿verdad? Sí, porque es la ocasión propicia para celebrar. El día siguiente, aunque esté borracho o que esté muy de goma, como decimos en la actualidad, te vas a la misa, ¿verdad? Pero ya la celebración pasó, ¿verdad? Sí. El que peca y reza empata, decimos. Es un tema interesante porque sí, don Pedro Escalante, por cierto, con don Pedro Escalante hemos hablado del tema. Ahora, lo que sí quería comentar es cómo el tema de la muerte y las ideas asociadas a la muerte también han sido vinculadas con, sobre todo a partir de estas celebraciones que resultaban aberraciones en la visión cristiana de la época, han sido asociadas con lo demoníaco, ¿verdad? Con lo demoníaco y con la maldad. Uh-huh. Fíjense que, por ejemplo, no sé si ustedes han reparado en cómo el tema de las brujas tiene en la actualidad tanto arraigo, pero en realidad en nuestra tradición colonial, para el caso, más que brujas, habían brujos. Entonces, si queremos usar la misma palabra, curanderos, lo que fuera. Y si no, en cualquier caso, eran ambos. Es interesante cómo la idea de bruja parte de esa imagen malévola, maléfica, esa tentadora figura que es la mujer, ¿verdad? Y uno dice, ¿y por qué? Bueno, va desde los tiempos originarios de la humanidad, ¿verdad? La que dio la manzana fue Eva, esa fue una mujer. En El Salvador, en el Así área, dicen, vea. en el territorio que actualmente comprende El Salvador, en la era colonial, las entonces provincias de San Salvador y Sonsonate, tenemos algunos casos llevados por la Santa Inquisición, ¿verdad? Ninguno de ellos terminó en chamusquina, como dice don Pedro también, pero así hay un caso, un proceso que terminó con la muerte era un protestante, ¿verdad? Un protestante en el siglo XVI. Después de eso lo que tenemos son varios casos igualmente interesantes por lo que ahora hasta parecen cómicos, ¿verdad? Pero en la época eran motivo de mucha seriedad. Hay un caso que particularmente puedo recordar a propósito de las malévolas mujeres, es el caso de una mujer a la que se acusa de pretender el amor de un hombre usando polvos amatorios. Polvos amatorios. Ese caso está documentado. Ese caso está documentado. A mí me llamó particularmente la atención porque ustedes se fijan, todavía en la actualidad uno puede encontrar polvos amatorios. Sí, ¿no? Allá por la iglesia. En el mercado central, Sí, el Calvario. Solo que te metas al mercado. Por la iglesia del Calvario, ¿verdad? Sí, entre otras cosas, o muñequitos y cosas. Para que la deje, para que la odie, para que la ame, para que la ande, quiera. ajá, ¿Sí, para no? que ande Hay detrás. para todo, ¿no? Basta adentrarse un poquito en la playa de Apulo y empezás a bucear por ahí, encontrás, se les llama entierros, pero son muñecos con alfileres y líquidos extraños y, y en botes de mayonesa, y que los tiran ahí al lago para que nadie los encuentre y el amarre permanezca por siempre, pues. Sí. Entonces esas cosas se dan, no sé, ni salgo todavía. Lo veo docto en el tema, compañero. Sí. Cuando íbamos a sacar basura la basura del lago, encontrabas esas cosas. Yo no me les acercaba, te voy a decir. Aparte que olían muy mal, ya cuando destapabas el bote. Bueno, por las cosas que seguramente tendrían. Yo la relación que quiero crear es entre esa visión particular de la muerte desde la visión tradicional de la jerarquía católica, de la cristiandad evangelizadora en la era colonial, de los sacerdotes que eran al fin y al cabo quienes enfrentaban eran la primera línea de combate de la cristiandad en el interior de los territorios que ya eran del interior, que eran nuestros territorios,
versus esa tradición arraigada, esas tradiciones arraigadas en las culturas ancestrales que de ninguna manera tienen que ver necesariamente con lo demoníaco. Eventualmente también se trata de una relación particular hacia lo enigmático, lo desconocido, lo sobrenatural, que también en definitiva está conectado con el equilibrio, el equilibrio natural. Obviamente también es un reflejo de cómo muchas de estas prácticas con el tiempo se fueron desvirtuando o fueron adquiriendo algunas formas particulares, haciendo algunos cambios propios de esa suerte de satanización de las mismas, ¿verdad? Pero de que están y son reflejo también de nuestra cultura, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo presente. ¿Y ahora en qué se ha convertido? Porque ahora vemos catrinas, todo esto viene de México. Sí. ¿Y qué son las catrinas, cabal? ¿Qué significa todo eso? Yo antes de pasar a eso quisiera también comentarles que como fuera, a pesar de que se trató de ideas muy diferentes respecto de la muerte, también hubo sincretismo, es decir, se fusionaron cosas aquí. Se fusionaron cosas. Uno lo puede advertir tanto en la permisión por la ejecución de algunas ceremonias religiosas, como el uso de música, estoy hablando de la era colonial, como en la actualidad el consumo de determinados alimentos. Lo vemos en el fiambre, por ejemplo. El fiambre nosotros lo consumimos poco en El Salvador, pero y donde quizás ese poco donde más se consume es en la parte occidental del país. Que los santanecos son chapines. Sí, ¿no? Sí, porque están más cerca de Guatemala. Eso es innegable, pero sí, se consume mucho. Es una costumbre guatemalteca. Es una costumbre sobre todo guatemalteca. Luego están las tradicionales hojuelas, ¿verdad? Uno si busca en la historia de las hojuelas se da cuenta de que es un alimento, un bocadillo tradicional español, ¿verdad? Que terminó viajando a América Latina pero que es cosa curiosa, la hojuela más o menos conserva la receta original. Y cuando uno se pone a investigar sobre la hojuela, se da cuenta que la hojuela incluso pudo estar vinculada o que en realidad la historia de la hojuela la refiere a tiempos tan inmemoriales como la huida de los cristianos de Egipto, ¿verdad? Se dice que en algún momento ese pan fabricado del que se dan algunas indicaciones pudo haber sido frito. La hojuela no es más que una pieza de harina de trigo aplanada puesta a freír, ¿verdad? Y como eso se volvió una tradición. Pero a lo que voy es al sincretismo. Ya la miel que se le coloca a la hojuela ya no es una miel preparada con azúcar, sino con dulce de atado. El dulce de atado yo creo que es inevitable referirlo en cualquier conversación sobre la culinaria nacional porque pues que está ahí, ¿verdad? En fin, y bueno, así como viajaron estas costumbres y se implantaron aquí, están siendo adoptadas algunas otras. Un desafío siempre para quien sea que estudie la historia es el tema de las tradiciones, el origen de las tradiciones o la pervivencia de las tradiciones, porque hay tradiciones que se mueven de un lado a otro, porque hay tradiciones que nacen, o hay tradiciones que desaparecen o que se revitalizan de alguna forma. Y uno es el de las catrinas. Yo no sé si ustedes lo saben, pero en realidad, por ejemplo, este desfile de catrinas es algo verdaderamente nuevo en México. Y hasta donde yo sé, es una tradición que ha comenzado, que ha sido bastante incitada por una película de James Bond. Es decir, estamos hablando de un fenómeno bastante reciente. Nunca había habido desfile de catrinas hasta hace algunos años. ¿Que cómo nos están viniendo las catrinas? Pues nos está viniendo de México, así como en su momento vino la música ranchera, ¿verdad? O el tequila. Y tiene mucho que ver la influencia del marketing, obviamente, ¿verdad? De cómo esto mueve dinero. La catrina dice un grabado en metal publicado en 1873. Es una ilustración original del grabador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, en la cual es representada la imagen de una calavera ataviada con un sombrero de plumas a la moda europea de entonces. Sí, y era una especie de parodia de lo que para entonces se llamó la Catrina garbancera. Lo que pasa es que eran tiempos en que la oligarquía mexicana se estaba haciendo muy fuerte a partir del negocio del garbanzo. Esa es otra parte de la historia interesante. En fin, viene de ahí, es algo relativamente nuevo,
Estamos hablando de más o menos un poco más de un siglo, pero, Sí, pero sí, digo, no es algo tan ancestral en cualquier caso. Y se ha reformulado en la Catrina. Luego Diego de Rivera tomó el concepto ese de la Catrina de Posadas y lo plasmó en un mural y de ahí se ha venido reproduciendo. Y Diego de Rivera. Entonces, sí, ahora, ajá. yo creo que también es importante aquí no dejar de comentar que es el tipo de cosas que prenden en la gente. Es decir, el tema de la tradición se explica por la necesidad de un grupo, de una cultura, de encontrar un atractivo en una práctica cultural y en producirla total o parcialmente, ¿verdad? que va a la par el tema de las Catrinas con el famoso altar de muertos, pero yo recuerdo haber ido a enflorar con mi mamá a sus abuelos al Rosario de la Paz. Sí. Y en el cementerio te encontrabas lo típico, ¿verdad? El que limpia las tumbas, los niños que andan Sí. pintando. Es decir, Y los que venden las flores. los que venden las flores, ¿verdad? Pero también la gente, las familias pasaban buena parte del día en la tumba, ahí comías, llevaban fotografías de los difuntos, ¿verdad? Del susodicho. Entonces, Ajá. esa reunión, pero se daba en el Camposanto, Sí. primero. Ajá. Sí. Y lo que uno llevaba eran flores, ¿verdad? Y bueno, como dice Tony, en los alrededores siempre venden comida, pero esa era la tradición nuestra. O sea, yo esto de Sí. las Catrinas, esto es Sí, para es mí. cierto. Y ese famoso altar también. Sí, es cierto. Eso es algo nuevo. Y en cualquier caso eso es más antiguo que las mismas Catrinas en el mismo México, ¿verdad? En el mismo México, por la historia que estamos leyendo. Es bien interesante. En algún momento el tema de las Catrinas causó algún escozor en la sociedad mexicana, sobre todo entre la iglesia, porque pues una cosa extraña, ¿verdad? Celebrar con una calavera. O sea, es una calavera arreglada. Y sobre todo, sí, no, bueno. Enfiestada. Y sobre todo porque también tenía mucho de la noción esa de celebración de la muerte vinculada con prácticas paganas de la prehispanidad. El culto a la Santa Muerte. Y el culto a la muerte y toda la historia. Sin embargo, en algún momento, según parece, en la concepción de los gobiernos liberales de la época, esta práctica fue permitida porque se consideraba también un importante referente del arraigo nacional y un importante componente de la construcción de la nacionalidad mexicana. Es interesante como al final pues terminan apropiándose los mexicanos. Y aquí pregunta Jorge desde Boston, ¿por qué celebran la Santa Muerte en México? Bueno, ya hemos hablado del tema de la muerte y de la relación particular de la muerte con la vida, ¿verdad? Yo creo que ya temas como la Santa Muerte ya están más vinculados con la incidencia de lo cristiano, ¿verdad? El pedir a un santo, el pedir a un personaje que interceda por vos para, en este caso, mantenerte con vida, ¿verdad? Sobre todo porque la muerte, si lo piensan bien, es un personaje sumamente poderoso, ¿verdad? Sumamente poderoso. Yo lo que iba a comentar es que tradiciones nuestras, en cualquier caso, antes de que apareciera la Catrina, podían ser más bien consideradas la visita a la tumba, el engalanamiento de la tumba, el acompañamiento de la tumba, es decir, quedarse ahí y estar a lo mejor con la familia. ¿Te acordás cuando tal cosa? Sí, ¿Te acordás cuando tal otra? Exacto, ¿verdad? Con mucho de lo que se puede referir del territorio salvadoreño, llevar algo de comer y beber, a lo mejor en algunas comunidades, y a lo mejor algo de música, pero no tanto como se celebraba en México, o como se celebra en México. Creo que más aquí, bueno, y sí, bueno, comer ayote, por ejemplo. El dulce de ayote. El dulce de ayote, o comer hojuelas. Miren, a mí el ayote, por ejemplo, me llama particularmente la atención porque, si lo piensan, es la fruta de la época. Es fruto de la época, casi como el frijol tierno que uno encuentra en esta época en las carreteras. Está cerrando la cosecha del tunalmil, que en la tradición indígena, y comienza la época seca. Entonces el ayote, hay una cosecha de ayote. Lo interesante del ayote es que es un fruto que se puede comer tierno, y es un fruto que también se puede comer ya maduro. La cáscara permite conservar la comida del ayote. De manera que eso hizo del ayote, además, me parece a mí una de los frutos, una de las comidas más bondadosas,
porque permite proveerte de comida con el paso del tiempo en la época seca. Es interesante cómo eso coincide con la tradición indígena. No lo tenemos comprobado para el caso de El Salvador, pero muy posiblemente está presente con la tradición indígena de consumir ayote al final de la época y hacer una coincidencia con la ceremonia de la muerte, con ceremonias como esta, y que se pegan luego con ceremonias con la de los santos, ¿verdad? Aquí hay más participaciones. Dice el doctor Roberto Peña Chan, muchísimas felicidades por el programa. Siempre es excelente aprender algo sobre la historia. Nos manda una flor del achote. Yo no Flor sabía. Del ayote. No, achote. Achiote pone él. Ajá, ¿verdad? el achote. Del achote, sí, del Ajá. achote. Sí, sí. Ajá. Buenos días, dice Marvin Alvarado. Marvin está en Estados Unidos. Sí. También los de Huachapán son más chapines que los de Santa Ana. Dicen topollillos a la charamusca. Es cierto, a la charamusca. Nosotros en Santa Ana le decimos topoillos a la Y charamusca. comen fiambre hoy y mañana. O sea, ya es parte de la comida ahí, el Sí, fiambre. para el 2 de noviembre. ¿Qué lleva el fiambre? Son embutidos, una mezcla de embutidos. ¿Con arroz? No. No. Solo son embutidos. Alguna gente le pone quesos así como duros. Pero vegetales lleva también. Sí, ¿verdad? es que es como un escabeche también. Ajá. Es como una mezcla entre embutidos y escabeche. No y lleva es frío. arroz, No, eso no es arroz. Y es que eso es Yo pensé una que era comida un de plato frío, días. una- Es una comida de Sí, está frío como y de de días. días. Está como, Ajá. no, como se dice, no marinado, sino que está como Curtido. Curtido. Ajá, es curtido. Sí, sí, sí. ¿Qué Súper dice bueno, Sheila? ¿Qué súper dice bueno. Sheila? Sheila me está molestando. Bueno, pregúntele al chef Maney, ellos hacen un fiambre espectacular. El que lleva arroz es paella. Eso. Sí, no, es la paella. Aquí dice W. Lemos, tema muy interesante. Saludos al experto. Ay, el Oh, experto. chica, el doc- gracias. El El doctor, doctor el Ricardo doctor. Castelló, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y entonces todo Bueno, esto de la Catrina, significado de la Catrina muy interesante, dice Bueno, que hay que decir que un Edney catrín, Guzmán. un catrín es alguien acomodado de dinero que va elegantemente Elegantemente vestido. vestido. Ese es el catrín. un Sí, sí. catrín. Sí. la Catrina es la muerte. La, La sí, Catrina pero es la mujer ah, elegantemente vestida. sí. Ese sería su equivalente. Ujú. ¿Sí? Yo solo quiero decir algo antes de que se me vaya. El tema de las flores. Los mexicanos, por ejemplo, usan mucho tanto para altares como para el tema de la celebración esta con Catrinas, esta flor de muertos. Cempasúchil creo que se llama. Y nosotros también tenemos flor de muerto. No sé si Ujú. ustedes se recuerdan también de su infancia, que crece en el monte, Sí. pues crece en los charrales. Esta florecita, no tenemos documentado el uso de esta flor en el caso, en la región salvadoreña, pero que se llame flor de muerto dice mucho también de lo arraigado de la tradición en nuestro caso. Es una variedad distinta de flor, eso sí, no es esa flor grande, esponjada y casi naranja que tienen los mexicanos. Entonces podríamos asegurar, Ricardo, que previo a la conquista hay muy poca documentación de cómo nuestros ancestros convivían con, digamos, con el trance entre la vida y la muerte, y que lo que tenemos obviamente es producto del cristianismo o del sincretismo, dijiste. De la La mezcla de unión, las la cosas. mezcla, la ¿verdad? mezcla. De la mezcla sí, sí, tenemos poco documentado para el caso del actual territorio salvadoreño. Lo que hay son pistas que nos vinculan con prácticas culturales de otras regiones mesoamericanas, fundamentalmente con el norte de Mesoamérica, que dice uno sí, pues sí. Por ahí va ¿verdad? la cosa. Por ahí va el asunto. Ujú. Esto es interesante porque pues es lamentable, ¿verdad? Pero es además un desafío, hay que seguir buscando, ¿verdad? Hay que Ujú, seguir ujú. buscando. Porque ahora esto de la Catrina lo han mezclado, yo no sé, de alguna manera lo han mezclado con el Halloween. O sea, te disfrazas de Catrina, pero el disfraz es aplicado a la fiesta de Halloween. No tiene Sí. nada que ver con los muertos. Ajá, bueno. No, ajá, o sea, Ajá. es que ahí ves las celebraciones del 31 de octubre y ahí ves a la gente que se Sí. disfraza de Catrina, ¿verdad? Pero vos ves el Día de los Muertos y vos ese tema no lo ves. Sí. A mí que me disculpen, pero en el 2 de noviembre nadie anda disfrazado de Catrina, pues. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver que en México, por ejemplo, las celebraciones comienzan casi que una semana antes. También. Casi que una semana antes. Hay un desfile de Día de Muertos, como De una nuevo, es semana. la afición por la víspera. Sí, ¿verdad? es la víspera Es que y precisamente el Halloween, aquí estoy viendo el concepto, dice, también conocido como víspera, la víspera, lo que tú dices, Ujú. de Todos los Santos, Noche de los Muertos, Noche de Brujas, ¿verdad? Celebración internacional que se celebra el 31 de octubre, víspera de la fiesta cristiana occidental del Día de Todos los Santos. Nuevamente volvemos a los días previos, a la Sí. víspera.
Sí, sí, y pues que la víspera es la que propicia, es como Semana Santa, pues Semana Santa y Carnaval. El Carnaval precede la Semana Santa porque te permite desatar todo lo humano y luego de consagrarte a lo espiritual, ¿verdad? Sí, es que el que peca y reza empata. Sí. Es que, ¿verdad que ahí ve el concepto, Ricardo? Sí, bueno. Sí, es como los domingos, ¿verdad? Que van a misa y después. Sí, primero venía el desenfreno y después Muy bien, Tony. El desenfreno y después la expiación. Ese es el comentario así ilustrado en forma. Desenfreno, expiación. Exacto, sí. Y es válido. Y polvos amatorios y todo eso. Mira, y es válido. Es válido, es humano, es humanamente razonable, ¿verdad? Es que como el tema de la necesidad de divertirse, pues de eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? La necesidad de divertirse mucho. es humana, ¿verdad? Es igualmente humana. Y es válida en las culturas. Y es válido en todo. O sea, no es mal visto. No debería ser mal visto. Sí, además es un desafío a la moral, creería yo. Mira, eso es como las despedidas de soltero, vea. Sí. Ay, se van a hacer el gran bacanal antes de casarse. Y finalmente pero como no me he casado todavía, no hay problema. Sí, es cierto. Sí. No, y el otro comentario es que es lo que es el disimulo, ¿verdad? Es lo moralmente aceptable y lo que no, y la apuesta al oculto, y además la apuesta al secreto, a la complicidad. Miren, estas prácticas son interesantes porque ahora que estoy trabajando estos temas de familia, uno lo puede encontrar en los documentos. En estos territorios nuestros, que eran territorios del interior para la época, muchas prácticas que se podían considerar hacia afuera ofensivas, hacia adentro eran tomadas eran vistas se hacían de la vista gorda y eran tomadas como producto de la lógica natural y requerían complicidad, ¿verdad? ¿Cómo qué, por ejemplo? Como, por ejemplo, a mí me da no sé qué hablar de este tema, pues lo primero que siempre se me ocurre, como el tema de los sacerdotes que tenían hijos, por ejemplo, ¿verdad? O el tema de las prácticas adúlteras, por ejemplo, o entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas, o el tema de estar, un tema posiblemente menos ofensivo, el tema de estar casados el tema de vivir juntos sin estar casados. Esta era una práctica verdaderamente extendida en territorio salvadoreño. Miren, hay un estudio, por ejemplo, demográfico de 1942, me parece que es, en que todavía los índices de uniones ilegítimas en territorio salvadoreño rebasaban el 40%. Es decir, era gente que estaba, como decimos nosotros, endamado, ¿verdad? Acompañado. Eso en la visión cristiana no era correcto. No era correcto. Pero era lo usual aquí. Pero ahora ya no. Era lo usual. Y ahora está pasando. Vivir en contubernio. En concubinato también. Entonces, eso es otra cosa. ¿Y el amanciato qué? Pero en la época era concubinato o amancebamiento. Vivir amancebado. Mira, pues. Y socialmente no era aceptado. En teoría no, pero era una práctica que hacían muchas personas. Definición de contubernio. La noción de contubernio, que tiene su fuente etimológica en el latín contubernium, se utiliza para nombrar a un acuerdo o una asociación que resulta censurable o indigna. Sí. Y luego habían cosas más censurables, ahora me recuerdo, por ejemplo, habían cosas más censurables como las relaciones homosexuales. Estos son temas que en el caso de la región salvadoreña poco aparecen referidos, pero aparecen en el siglo XIX y precisamente algunos de ellos referidos en autos de inquisición. Hay un registro que está resguardado en el Archivo General de México que tiene que ver con autos llevados por la Inquisición en la región salvadoreña y en que la homosexualidad de alguna manera es referida, no directamente. Además, el concepto de homosexualidad es posterior, pero pues, también está. Eso era igualmente moralmente mal visto, ¿verdad? Y socialmente mal visto. Socialmente mal visto. Aquí nos comparte Juan Pablo Galvez, nuestro amigo Saludos, corredor. Juan Pablo. ¿Cómo es el Iron Boy? Iron Boy, JP. La preparación del fiambre, a saber a dónde será esto, ¿verdad? Y saludos, dice aquí nuestro amigo desde el exterior, Freddy Gómez. Me gustan cuando entrevistan al señor invitado. El señor invitado. Gracias. También cuando llevan a Erquicia y a don Pedro de Alvarado. Eso. Don Pedro de Alvarado. Don Pedro Escalante Arce. De dicho sea de paso, están confirmados para jueves, ¿verdad? Un día antes de la conmemoración del primer
grito de independencia, independencia. que ese es otro movimiento. Un grito que no existió y que es una cosa que... Y el campanazo. Mira, hay tantos gritos en Latinoamérica. Yo la otra vez me puse a querer contarlos, solo de entrada me salieron como 11 gritos. En México celebran el famoso el grito de dolor. El grito 16. de dolor. Que ahí hacen hasta, bueno, llega el presidente ahí en el Zócalo Que y toda es la el cosa. día 16, ¿cierto? Creo. Sí, pero bueno, el tema da para mucho y por favor no se pierdan a don Pedro y a Herbert. Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado. Muy bien. No, pero por ahí anda, ¿verdad? Uno conquistador, el pues otro, sí. ¿verdad? El otro analiza las Sí, pues conquistas, sí. tienen mucha Sí. relación. No debe, en la cultura original nuestra, antes que viniera la conquista española, no había ese miedo a la muerte, entonces, que se concibe hoy en día. No de la misma manera, no existía de la misma manera, ¿verdad? No existía de la misma manera. Eso sí creo que hay que tenerlo bien presente. Y antes, y en la cultura anterior también, Ricardo, era el fallecido era recordado siempre, porque hoy en día, si bien es cierto, hay una celebración del Día de los Muertos y todo, pero cada vez se ve más que tú vas a los cementerios y las tumbas olvidadas. Abandonadas. Entonces tú dices, o sea, aquí no, ¿desde hace cuánto no viene nadie? ¿Verdad? Sí, eso sí, había una noción de mucho respecto de los fallecidos. Sí, es una lástima que eso no trascienda en las tradiciones, pero bueno, las tradiciones son eventualmente algo caprichoso. Yo estaba pensando precisamente en el tema de las tradiciones porque, ¿saben qué otro tema, qué otra tradición parece que... Yo creería que las Catrinas van a ir cobrando fuerza en El Salvador. No sé, creo, puede ser que no. En fin, pero hay una tradición, por ejemplo, que está bastante relacionada con esta época y es el tema de las bolas de fuego de Nejapa. Que tiene que ver también con la celebración me parece que le dicen de la calaviusa. La calaviusa. Y en la que la calabaza, el ayote, tiene una presencia particular. De hecho, dan dulce de ayote, es lo que se come después. Dan dulce de ayote. Pero decía, el ayote en estas épocas es un fruto muy, muy particular. Me llama la atención ya de entrada que se llama calaviusa. No sé de dónde sale lo de calaviusa. En realidad, para nosotros es ayote. Y para la tradición, en todo caso, en la tradición náhuatl es el ayote. Pero son, insisto, ejemplo de tradiciones que se van formando con el paso del tiempo y que posiblemente, precisamente por el impacto, por la aceptación que tienen entre la gente, se van reproduciendo y van creciendo. A mí me llama la atención cómo este tipo de tradiciones eventualmente parecen o se perfilan como más exitosas que la tradición esta de salir bailando con trajes típicos el 15 de septiembre, ¿verdad? Que en la escuela yo recuerdo que no era necesariamente voluntario. Era usual que elegían a las niñas y a los niños que iban a bailar. Sí. Es interesante y en algún momento me parece hasta más, tú dices que las tradiciones, pues, de repente era como obligado y hay otras que prenden con la gente. Sí. Y entonces es así como se van convirtiendo afianzando. En tradición, se van perpetuando, ¿verdad? Sí, en las prácticas como práctica cultural. Bueno, el fiambre dice grupo de origen cárnico y ya procesados. Entre los alimentos englobados bajo el término de fiambre están los embutidos, salchichas, pasteles de carne, etc. Cuando se acompaña con pan se le puede denominar companaje. No, pero es que eso sería como un concepto bien, así como es que literario. El fiambre es carne enrollada. Carnes frías, carnes frías con verduras. Huevo también. Lleva huevo. Lleva queso, huevo duro. Huevo duro. Le ponen huevo duro. Y el color que resalta es el de la remolacha, ¿vaya? Porque lleva ahí también remolacha. Sí, lleva vegetales. Es que hay rojo también. Sí, el color del fiambre es rojo. Sí. Yo tengo tiempo de no verlo. Bien, el Festival de la Calaviusa es una tradición salvadoreña. Bueno, ya lo decíamos, y se desarrolla hoy. Sí, por eso lo comentaba. El primer día. Hoy en Tonacatepec. Ajá, en Tonaca. Sí, el otro comentario interesante aquí es que el tema de lanzarse bolas de fuego es una cosa bastante violento, ¿verdad? Ese es el de Nejapa. Pero es Nejapa. No, son dos. Calaviusa es en Tonacatepec. Es cierto, Ajá, es cierto. Ajá. Va, entonces voy al tema de las bolas de fuego, pues me parece bastante violento. Es interesante, igual, porque también dice de los tiempos violentos en que se gesta, pero también dice de alguna manera de la inclinación particular por la violencia en nuestras culturas, en nuestra sociedad, ¿verdad?
Que es uno, Porque algo que no yo he también leído encuentro. que las bolas de fuego la historia del volcán de San Salvador, ¿verdad? Ajá, de la erupción del volcán de San Salvador, y que lo asemeja. Eso es lo que yo he leído, pero yo también me pregunto, puchica, pero eso es bien violento y la gente sale quemada, pues. Sí. A lo que voy es que pues ha resultado interesante para la gente, ha sido adoptado y se está reproduciendo, se está celebrando año con año. Sí. Es una celebración que antes no existía, hace algunas décadas no existía, pero ahora sí. Aquí nos comparte el amigo que está en North Carolina, en Carolina del Norte, es Freddy, y dice, aquí en Carolina del Norte hay muchos de estos, y es una calabaza con cuerpo con esqueleto, ¿verdad? Sí. Chef Maney, sí, Chef Maney hace fiambre, ¿verdad? Es espectacular, de verdad. También hay otra, mira, con lo de las bolas de fuego. ¡Saludos! Hay varias versiones. Para el podcast. La Sí, primera para el de ellas podcast. se refiere a la lucha entre el patrono de Nejapa, San Jerónimo Doctor, y el diablo, en la cual se relata que ambos se arrojaban bolas de fuego en una lucha. Ahí hay que ir. Hay que investigar. La celebración de hoy, dice, del Día de los Pidones en Izalco, dice el número 2409. Había escuchado eso. Pidones. Sí, y está también esta otra, permítanme, la de los los talchihuines son otros. Talchihuines, No, eso en Texas. pero hay otros, los cachú. Uy, ya me voy a acordar. Los cachón, rara. No. Miren, hay varias expresiones que todavía, Los prácticas, pidones de Izalco. sí, hay prácticas que todavía sobreviven que están relacionadas con la celebración de la muerte o los santos difuntos. Es que hay que tener algo bien claro. El 1 de noviembre son los santos, ¿verdad? De todos los santos, y el 2 de noviembre es el de los santos difuntos. ¿Y por qué le llaman santos a los difuntos? Es que, Si en vida saber cómo fueron. No hay muerto malo, compañero. o es solo día, no, yo creo que es solo día de los difuntos, Sí, fíjate. pero De los se fieles, acostumbra. de los fieles difuntos. De los fieles difuntos, sí, eso. Y ahí hay una diferencia, porque pudiste haber sido muy fiel y muy malo, ¿verdad? Ajá, sí, entonces ahí sí se salva el asunto. Sí, yo Pero le digo a Tony, es Día de los Muertos. Esta es una eso tradición, de santos. sí, es una tradición cristiana bastante antigua. Y uno también se la puede encontrar en los documentos. Es de las celebraciones, pero es de las celebraciones más celebradas, valga el comentario, ¿verdad? Valga la redundancia. Porque El de los santos. ¿Cómo en qué documento, Ricardo, por ejemplo? uno se lo encuentra, por ejemplo, en las listas de celebraciones efectuadas por las cofradías. Uno se lo encuentra también en relaciones de cronistas de la época, entre otros. Ahí aparece Mira, en la celebración. aquí está el las chef listas. Maney y nos dice lo siguiente. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gustoso saludarles. Antes que nada, feliz día del locutor. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Pues sí, fíjense que nosotros hacemos el fiambre, es una receta de nuestra familia. Es prácticamente un escabeche, una preparación avinagrada con mucho aceite de oliva también. Pero a diferencia de un escabeche normal que solo lleva vegetales, también le ponemos variedad de carnes, embutidos, salchichas, chorizos, lomos, pollo. Y nuestra receta es de la familia de mi mamá, que son originarios de Santa Ana y Metapán, con muchísima influencia chapina por unos compadres de mis abuelos que vivían en Chiquimula. Entonces, nuestra receta es el fiambre rojo porque lleva remolacha. Y hay cualquier cantidad de recetas de fiambre como familias que preparan fiambre. Así que nosotros tenemos un buen rato de hacerlo para vender en nuestro negocio y ese es nuestro fiambre. Pero solo es por encargo, creo. Saludos, Víctor. No le ha quedado. Saludos, Víctor, un abrazo. Chef Mané y Víctor Flores. Que nos diga si le ha hablar a quedado Biscuit. porque quiero. De verdad quiero fiambre, Vaya, pero no sé si le ha quedado. Bueno, hable. Es que se hable. acaba bien un rápido. banquete, ¿verdad? Sí, la Es verdad que que es por ellos, pedido, ellos lo hacen por pedido y lo ponen con mucha anticipación y a mí Pues se sí, me fue la porque onda. aquí está Maré también. Lo ¿ve? siento, pero quiero. Los Víctor. pidones y canchules son símiles, dice el número Los 24, canchules, Los sí, canchules. esos son. 2409. Y aquí nuestro amigo Mario Reyes, feliz día, amigos. Pilotos del aire, no se dejen de celebrar su día. Gracias. Si gracias, tenemos que Mario. trabajar Sí. ahora. Sí, solo que los Y canchules mañana- se celebran mañana en no. Nahuizalco, Mañana no. por cierto.
Bueno, vamos a despedir a nuestros amigos que nos han acompañado en 360podcast.sb, Diana Verónica y Tony, la entrevista. Gracias por ir a 360podcast.sb y escuchar esta entrevista. Lo pueden hacer a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn, ¿verdad? Ingresando a www.360podcast.sb también, ¿verdad? Y ahí está en las redes sociales que direcciona al podcast. A los sitios. A los sitios, ¿verdad? Exacto. En Instagram, en Facebook nos ubican como @360podcast.sb, en Twitter @360podcast_sb. La entrevista se sube todos los días, o sea, esta entrevista usted la va a encontrar en 360 Podcast y yo sé que muchos, Tony, estarán pendientes, no habrán tenido el tiempo en estos momentos, pero sí estarán pendientes de escuchar al doctor Ricardo Castellón. La mayoría está encargado, dice el chef Manei, pero pueden consultar disponibilidad los que quieran, fiambre, vaya al 7736-3314. 7736-3314. Gracias. Vaya, ahí tienen que consultar ahorita. para ver si todavía hay disponibilidad y que se lo aparten. Ricardo, es contraentrega, no se aceptan tarjetas de crédito. No hay problema. Gracias por acompañarnos. Estás... ¿Por cuántos doctorados vaya? ¿Y cuál fue el último? Pues? ¿Y qué clase estás? El último fue de la Universidad de Colonia. La Universidad de Colonia. Sí, de Colonia, no es la Colonia Alemania. Sí, no es la Colonia Alemania. No, el último curso fue bien interesante, fue Historia de Centroamérica. Se llamaba Centroamérica, Migración y Violencia. Más que de actualidad, migración. Lo que sucede es que en las instancias, y hay que decirlo, hasta en las instancias académicas de aquellos lados, Centroamérica no es un tema muy, muy frecuentado, no es un tema necesariamente muy estudiado, muy tratado, así que la idea es también que por allá se puede ir cobrando un poco de mayor presencia. Que nos vayan conociendo, ¿verdad? Que nos vayan conociendo a través de la historia. Sí. ¿Y qué clases estás dando? Pues ese fue el último seminario, sí, ese fue el último seminario. Ajá. ¿Y sigues estudiando y haciendo investigaciones? Sí, continúo trabajando la migración de la familia centroamericana de los siglos XVIII, XIX y XX. Y estoy también terminando una investigación bien interesante que ojalá podamos participarles a ustedes sobre el cacao. Porque lo que pasó es que si se recuerda, como ustedes bien sabrán, para el siglo XVI el cacao pues, fue un fruto muy comercializado. Motivo de las revoluciones, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero luego con el tiempo el cacao se fue perdiendo, el cacao sobre todo el sonsonateco se fue perdiendo en la historia y no se sabe qué sucedió. Entonces he encontrado algunos hallazgos interesantes que también quiero compartir. Uno se preguntará, Ricardo, ¿y por qué te tenés que ir al otro lado del mundo para estudiar la historia de Centroamérica? Esa es una de las cosas más lamentables del oficio de los historiadores centroamericanos, porque entre otras dificultades está el de las fuentes, por ejemplo. Entonces la documentación está allá. Es increíble, pero sí, en muchos casos, en algunos otros casos es un tema simple de recursos, ¿verdad? Y de posibilidades de trabajo. Pues bueno, el cacao y otros temas de la cultura alimentaria que también les quisiera compartir. Qué chivo. Traes un libro que podemos... para regalar a la audiencia. Para regalar a la audiencia, ¿verdad? ¿De qué trata el libro? ¿De qué va? Este libro habla de las fiestas, de la alimentación y de la vida cotidiana en el entonces territorio de las provincias de San Salvador y Sonsonate. Es un material que es resultado de un trabajo bastante grande. Bueno, y de mi primera tesis doctoral. O sea, es de tu autoría. Sí, entonces contiene pues información sobre fiestas. Es interesante, está muy bonito. No lo digo por presumir, es porque me costó un gran montón y porque las cosas que se encuentran, cuando uno las encuentra le producen una gran alegría. Aquí nos mandan el cacao. Mira, acá les van unas fotos de cacao. El doctor Roberto Peña Chan, él tiene esto allá en San Julián, Sonsonate. Sí. Ajá. Sí. ¿Dónde podemos comprar esos libros? Me interesa, dice el doctor Roberto Peña Chan. Miren, muchas gracias porque yo siempre lo olvido. Está a la venta en la librería de la UCA y por cierto lo pueden ordenar también online. Entonces se puede adquirir. Está y está el último que publiqué que se llama Secretos de Familia. Es un estudio sobre las familias salvadoreñas.
y contiene algunos secretos interesantes. Yo quiero el libro, dice Fernando, me interesa. Dice dos están pidiendo. Sí, no, qué bueno, muchas gracias. Miren, todas estas cosas no tienen sentido si no llegan si nadie las lee. A la gente, pues si nadie las lee, si nadie le interesa. Y creo que son cosas efectivamente interesantes, sobre todo para la historia nacional. ¿Pueden repetir los nombres, por favor, dice, de los libros? Bueno, este que les dejo es Fiestas, Vida y Comida en el interior del Reino de Guatemala, entiéndase San Salvador y Sonsonate, el actual El Salvador, en la era colonial. Y el otro libro se llama Secretos de Familia, la familia y su movilidad en el Salvador colonial, me parece que se llama. Y eso lo podemos hablar un día en otra entrevista. Por supuesto, estaría encantado. Bueno, pero ya vas a estar en la colonia. Ya va para la colonia. Entonces ya tiene que preguntar en la colonia. Para que ves café salvadoreño vaya. A Alemania, pues muchas aquí gracias. a Viva Café te envía una libra. Tenés que presumir este café 100% salvadoreño. Viene del occidente del país, igual que el fiambre. Exacto. A Viva Café, que es el patrocinador oficial de Diana Verónica y Tony. Encuéntralo en las redes sociales como Aviva Café SB. Y también productos Robert Tony. Aquí está otro producto salvadoreño. Aquí hay pasta. Tenés para espagueti, tenés para lasaña, coditos y además el sazonador de pollo de Robertoni, que tiene nueva imagen, es un producto 100% nacional y ahí tú lo combinas con lo que quieras, ¿verdad? También para tu casa. Porque el olor de la comida no miente, por eso sabemos que cuando algo huele bien, huele a Robertoni. Solo Robertoni tiene el sabor y la tradición de la comida preparada en casa para que tus platillos despierten el apetito de todos. Robertoni, consomés, pastas y chaomín, ahora con nuevos empaques. Bueno, y ya vino San Martín. Recuerden que este año el árbol de Navidad más grande de El Salvador va a ser inaugurado el sábado 13 de noviembre a las 7 de la noche. Hoy no va a haber acto presencial por la pandemia COVID-19. Tenemos que ser responsables con nuestra vida. Así que les invitamos a estar pendientes de las redes sociales de San Martín porque será una transmisión a través de las plataformas digitales para que toda la familia lo pueda disfrutar. Desde San Martín, desde una de las sucursales de San Martín vino el desayuno, Tony. Vino desde el Centro Comercial Paseo, gracias a Línea Rosa, un servicio de transporte integral y exclusivo para mujeres, conducido por mujeres capacitadas. Llámeles al 2207-2132 o al 6200-4491. Ricardo, siempre es un gran gusto poderte tener con Igualmente. nosotros, un honor, ¿verdad? Y en tu próxima visita a El Salvador, avísanos cuando ya vayas a venir. Perfecto, para abrir espacio, ¿te parece? Con gusto. Si no estamos online, esa es una de las ventajas de la pero pandemia no es lo todavía. mismo. Sí, no, por supuesto que no. Buen viaje, Ricardo. Buen viaje. A la gracias, colonia. Gracias, Jimmy. Gracias, un abrazo a todos. No, gracias a ustedes. Ya volvemos.